Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Les damos la bienvenida a este tiempo de meditación, a este programa Buenos días, Señor, este tiempo que sacamos en la mañana para orar, para clamar delante del Padre y pues por supuesto para meditar en la palabra, la bendita palabra de Dios que es viva y que es eficaz, la bendita palabra de Dios que nos fortalece y nos levanta, nos transforma y nos llena de mucha energía, nos da fuerzas nuevas para seguir enfrentando estas batallas de nuestra vida. Quiero pedirles que abramos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Continuamos estudiando este hermoso capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde Dios viene hablando, donde pues Moisés expone tanto las consecuencias o las bendiciones de la obediencia, o las consecuencias de obedecer, los beneficios, más bien, vamos a llamarlo así, de tener una vida sometida delante del Padre, de oír atentamente la voz de Dios, de guardar sus mandamientos y sobre todo de obedecerlos. Y entonces, pues al principio del capítulo, los primeros 15 versículos, los primeros 14 versículos, pues Moisés nos expone lo que nos pasaría o lo que nos pasa si obedecemos la palabra de Dios, si seguimos o si vivimos conforme a los mandamientos, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pues en resumen es una vida de bendición, una vida donde todo nos sale bien, una vida de éxito, una vida donde vamos a experimentar prosperidad, vamos a experimentar abundancia, vamos a experimentar salud, plenitud espiritual y todas estas cosas, que es lo que anhelamos cada día, ¿verdad? Anhelamos vivir así. Pero todo esto tiene un condicionante. También nos muestra a partir del versículo 15, pues las consecuencias de hacer lo contrario. Si nos obstinamos por no oír la voz de Dios, por no cumplir con sus mandamientos, por no vivir de acuerdo a sus mandamientos y sobre todo por no obedecer, entonces vendrán unas consecuencias también. Vendrán de la mano también unas consecuencias que, como dice ahí en el versículo 15, dice: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y a partir de ahí, del versículo 16, pues empieza a enumerar una serie de situaciones que le suceden a aquellos que no viven de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios, aquellos que dejan al margen los parámetros y los mandamientos de Dios. Y pues habla de muchas cosas, habla de ruina financiera, habla de falta de prosperidad, habla de muchas enfermedades. Aquí menciona en todos estos versículos que hemos tocado en estos 2 días, sobre todo muchas enfermedades, quebranto, asombro, mortandad, la tisis, que es una enfermedad respiratoria, fiebre, inflamación, plagas, sequías, derrotas. Nos habla en el versículo 28 de locura, y esa locura no es otra cosa que la locura, la ceguera y la turbación de espíritu. Pues se afecta la mente, hay desequilibrios mentales, desequilibrios emocionales. Sigue más adelante infidelidades, hogares rotos. Sigue hablando de muchas cosas, Y nos habló, sobre todo nos tocó un tema al Señor aquí, el tema del cautiverio, de la cautividad. Y lo llevábamos al término o al nivel de esa cautividad espiritual, de esa
de esa opresión que Dios permite que el enemigo haga sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Esas ataduras que, como los hemos llamado en el argot o en el argot teológico, digamos así, esas ataduras espirituales que llegan fruto de desobedecer, fruto de someter nuestras vidas a determinadas tentaciones. Y entonces aquí habla de un cautiverio. Y nos habló de un primer cautiverio en estos versículos, del versículo 30 al versículo 50 y 52. Vamos a leer ahora la parte final, desde el versículo 53 en adelante, cómo el Señor sigue dando advertencias, cómo el Señor sigue mostrando las cosas que pasarían o que pasan si una persona sigue empeñada en no obedecer. Dice a partir del versículo 54, dice: el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo o a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrantado, y por lo que verán tus ojos. Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos, por esclavos, por esclavas, y no habrá quien os compre. Miremos entonces que aquí empieza esta última sección, hablando del hombre tierno en medio de ti. Está hablando del hombre tierno, dice, el hombre tierno en medio de ti, dice, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno. Llegará un momento, dice, en que la persona más noble o la persona más apacible, digamos,
el hombre o la mujer, porque habla tanto del hombre como de la mujer, se transformará, se convertirá. Habrá pero no una conversión de las buenas, no, sino que de esas conversiones malas que se convierten en malas personas. Mire, y esto sucede. Esto sucede muchas veces. Dios permite que esos corazones tan buenos, tan apacibles, tan especiales, sean mudados y se transformen en personas totalmente odiosas, totalmente diferentes, totalmente con falta de ternura y falta de humanidad. Aquí está hablando de que se comen a los hijos en los asedios, y está hablando del segundo exilio. Mire, este pasaje de Deuteronomio 28 teológicamente nos está, bueno, proféticamente más bien, está Moisés profetizando los dos exilios, los dos grandes exilios que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de su historia. El exilio de Babilonia, que es la primera diáspora, pero también el exilio de Roma. Recuerde que después de que los judíos regresan de su cautiverio en Babilonia, regresan a su tierra, regresan a Judá, reconstruyen el templo con Esdras, con Nehemías. Igual sus corazones no cambiaron mucho. Sus corazones se endurecieron y volvieron casi a lo mismo. Se corrompieron sus corazones, sus vidas. Y Dios tuvo que volver a traer otra lección, volver a enviarles otro exilio. Y usted dirá, pero ¿cómo se corrompieron? Sí, se aliaron con Roma. Luego vino un pueblo. Por aquí nos habla de que Dios iba a enviar, dice, un pueblo cuyo idioma no conocían. Ese idioma no conocido, pues es el latín. ¿Por qué? Porque Babilonia hablaba casi el mismo idioma o la misma raíz de idioma del pueblo de Israel. Todos esos idiomas del Medio Oriente son idiomas semíticos. Usted ve que si usted escucha, por ejemplo, el hebreo o el árabe o los idiomas que hablan en todos estos pueblos son muy similares. Pero por aquí nos habla de que nos está diciendo el Señor de que vendrá un pueblo que hablará un lenguaje que tú no conoces. Está haciendo, los estudiosos creen que hacen referencia al Imperio Romano, al segundo exilio o al segundo gran poder que tuvo influencia sobre el pueblo de Israel. Entonces hubo un segundo poderoso que llegó, que los oprimió, que les quitó su identidad, que hizo guerra con ellos, pero a la postre los hizo ir de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Porque se corrompieron delante del Padre, porque sus gobernantes se vendieron a Roma. Tanto los gobernantes como la parte religiosa hacían lo que Roma decía. Roma era la que mandaba, no tenían autonomía. De hecho, cuando se levantaron en contra de Roma, pues Roma vino y acabó con todo. Los romanos vinieron y destruyeron el templo, no quedó piedra sobre piedra, destruyeron la ciudad y todos los judíos en el año 70 tuvieron que irse, tuvieron que exiliarse a distintas partes del mundo. Y ese exilio en su mayoría duró hasta el año 1948, cuando se funda el Estado de Israel. Que la mayoría de los judíos regresaron, digo la mayoría porque muchos todavía quedan exiliados y quedan por muchas partes del mundo. Ahora se están preparando para volver. Ahora hay una cantidad de construcciones increíbles y una cantidad de asentamientos. ¿Por qué? Porque
todos los judíos que están regados por todas partes, en América, en Europa, en África, en Oceanía, en todas partes del mundo hay judíos y todos se están preparando para regresar a su tierra, para regresar a la tierra, al Estado de Israel. Y eso es una señal de que viene, de que ya está a punto de iniciar esa edad mesiánica, ese nuevo orden mundial según Dios. Entonces miremos que aquí el Señor, en todo este pasaje de Deuteronomio 28, nos está hablando, nos está dando advertencias. Una serie de advertencias de lo que sucede cuando una persona se separa de Dios, cuando una persona simplemente decide no obedecer. Y dice el versículo 58, vamos a centrarnos en versículos 58 al 61, que creo que es el que resume prácticamente todo este pasaje. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Dice: y asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Una vez más, la maldición no viene sin causa, amados hijos de Dios. La maldición y los problemas no vienen sin causa. Vienen fruto de no obedecer, fruto de no poner por obra. Dios nos está diciendo, nos está dando unas pautas, nos está hablando a través de su palabra. Y el mensaje aquí es claro. Por favor, cuide de poner por obra, cuídese de obedecer. Por favor, haga caso, obedezca. Dios se lo está advirtiendo. Evítese problemas. Es como cuando el padre le da esas advertencias a sus hijos. Por favor, no haga eso, que puede tener problemas. Por favor, no se suba ahí. A veces tenemos hay padres que tienen unos niños que son un poquito inquietos, un poquito hiperactivos, ¿verdad? Y suben y bajan y hacen de todo. Y entonces el padre le tiene que decir: mira, no te subas ahí que te vas a caer. No te subas ahí que te vas a hacer daño. Pero el niño sigue hasta que el padre le ha dicho: mire, tú te subes ahí, te puedes caer, te puedes dar en la cabeza, te puedes hacer daño. El padre le da unas advertencias, pero el niño no escucha. A veces somos como esos niños. Dios nos está hablando y nos está diciendo: mire lo que puede pasar si usted no pone por obra. Y Dios lo está diciendo no en el sentido de que nos odia o de que odia a su pueblo, no. Lo está hablando con amor. Uno puede sentir aquí el amor con que el Padre le está hablando a sus hijos. Si no cuidare de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Mire que aquí en este versículo 58 implícitamente nos está hablando de algo: el temor de Dios. Y nos dice aquí la palabra: temiendo este nombre glorioso. Es el temor de Dios el que tiene que vivir en nuestros corazones y en nuestras vidas, amados hijos de Dios. Dice aquí que Jehová aumentará las plagas. Dice en el versículo 61, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro. A consecuencia de la desobediencia vinieron muchas enfermedades. A consecuencia de la desobediencia y el alejamiento de Dios vinieron muchas de estas cosas. Ahora, puede que a lo mejor usted esté viviendo muchas de estas cosas, pero hay un mensaje también en la palabra de Dios. Un mensaje para aquel que se arrepiente.
Un mensaje para aquel que ha reconocido, que reconoce que ha fallado, que reconoce que se ha alejado de Dios. Aquel que se arrepiente. Hay un mensaje de esperanza. Dice el profeta Jeremías: he aquí yo les traeré sanidad y restauración, y les revelaré abundancia de paz. Dios promete sanidad. Dios promete liberar su vida. Dios promete, a través de un mensaje, a través del mismo Señor Jesús, promete liberarnos y saciarnos si ponemos nuestra fe y nuestra vida. Mire, muchas personas estaban enfermas en los tiempos del Señor. La mayoría de las enfermedades eran de origen espiritual, como ya se los hemos dicho, de origen interior, problemas del alma, problemas que no se habían resuelto, porque de ahí vienen las enfermedades. Fruto de la desobediencia, fruto de la dureza del corazón, fruto de no hacer las cosas que habla la palabra de Dios, fruto de tener odios, de tener rencores, de tener resentimientos, de tener cosas no arregladas en nuestra vida. La gran mayoría, yo diría que casi todas las enfermedades, provienen de alguna situación interior que estamos viviendo y que tenemos que arreglarla. ¿Quién nos ayuda a arreglar esas situaciones? ¿Quién nos da sanidad? Es el Señor. Y miremos que aquí en Mateo 4:24, del 23 en adelante, Mateo 4:23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mire qué especial. O sea, Dios mismo envió a su Hijo, ungió a su Hijo para venir a traer una esperanza, un mensaje de sanidad. La gente estaba acarreando esas enfermedades fruto de esa maldición. Pero ¿quién puede romper esa maldición? ¿Quién es el único que puede romper esas situaciones? Es el Señor. Y el Señor va a romper esas situaciones en tu vida. Si estás viviendo, si estás experimentando estas cosas parte de estas cosas que dice Deuteronomio 28, aquí tenemos que hacer dos cosas muy importantes. Primero, el arrepentimiento. Primero, reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras desobediencias, nuestras rebeldías. Y tomar una decisión, cambiar el camino, cambiar el rumbo. Y esa decisión debe ser ya, amado Hijo de Dios. A lo mejor para mañana sea tarde. El arrepentimiento es cambiar de rumbo, es cambiar la ruta que llevamos. Cambiar el odio, cambiar las malas palabras, cambiar los malos sentimientos, cambiar el resentimiento, perdonar. Aprender a hacer lo que dice la palabra de Dios. Solamente lo que el Señor nos está pidiendo es que obedezcamos. Esa es la palabra clave de Deuteronomio 28. Obediencia, amado Hijo de Dios. Obedezca lo que Dios dice en su palabra. Obedezca lo que Dios dice. Guarde sus mandamientos. Póngalos por obra. Y sobre todo, incline su vida. Entregue su vida en las manos de Dios. Que solamente Dios puede traer sanidad. Solamente el único que puede derramar su misericordia para traer libertad, para traer sanidad, para traer restauración, es el mismo Señor. Si usted sigue por el camino de desobediencia, aquí hay una palabra clave. Vendrán estas maldiciones hasta destruirte. Aquí tenemos que saber siempre
que la gracia del Señor está disponible para aquellos que tienen un arrepentimiento verdadero. Eso yo quiero aquí ser muy claros. Muchos dirán, pero es que ya no hay maldición, estamos bajo la gracia. Totalmente cierto. Pero la gracia opera para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que tienen un verdadero arrepentimiento en su corazón. Si no hay un arrepentimiento verdadero, pues déjeme decirle que la gracia no sirve de nada. Porque cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay una conversión, pues todas estas cosas siguen vigentes. El Señor vino a romper toda maldición. Sí, claro, el Señor vino a romper toda maldición. Y con el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, se rompió toda maldición en nuestras vidas. Pero aquí es donde tenemos que aceptar y arrepentirnos y creer que el Hijo de Dios, que el Señor Jesús, llevó sobre sí, sobre sus hombros, toda maldición. Cuando lo creemos, lo asimilamos y hacemos nuestra esa realidad, pues empezamos a vivir una vida de verdadera sanidad, de verdadera restauración. Y es allá donde el Señor nos quiere llevar, amados hijos de Dios, a vivir una vida de bendición en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, amado Señor, por tu inmenso amor, por tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas. Padre, en estos días que hemos estado estudiando este capítulo, tú mismo nos has hablado de que tú eres un Dios justo, eres un Dios bueno. Has puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Dos caminos, Señor. Y luego nos dices, escoja. ¿Qué camino quiere seguir? ¿Qué decisión debe tomar? Ayúdanos, Padre, a escoger el camino de la bendición. Ayúdanos, Padre, y danos la sabiduría todos los días para ir a ese monte Gerizim, a ese monte de la bendición, a ese lugar, Señor, donde veremos tu respaldo, donde experimentaremos tu amor, donde experimentaremos la salud, donde experimentaremos vida, Señor. Padre, perdónanos si en algún momento hemos escogido el camino equivocado. Hemos escogido el camino equivocado al no seguir tus instrucciones, al no obedecerte, al no guardar tus mandamientos, al no ponerlos por obra, Señor. Y han venido una serie de consecuencias sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestra salud, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Padre, te pedimos perdón, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy pedimos perdón, Señor, por estos pecados, por el pecado de la desobediencia. Y con un arrepentimiento verdadero, Señor, te pedimos que perdones nuestras desobediencias, nuestras iniquidades, y que nos ayudes a retomar el camino de la bendición. Yo te pido, amado Padre, que permitas que nuestra vida quede atrás ese camino de maldición, ese camino de pecadores, y que a partir de ahora empecemos a experimentar y a transitar y a ir, Señor, hacia el camino de la bendición en nuestras vidas y en nuestros corazones. Santifica nuestras vidas, Señor. Llévanos a ese camino de bendición, a tomar las decisiones sabias, a tener tu palabra, Señor, como nuestro manual de vida, como nuestro parámetro de vida, Señor, como el manual de instrucciones que tenemos ahí a la mano, Señor, para seguir, para obedecer. Yo te pido, Señor, que le des a tu pueblo, que nos des, Señor, cada día un corazón para obedecer tu palabra,
un corazón, Señor, para amarte a ti, un corazón para servirte, un corazón para adorarte, Señor. Padre, hoy renunciamos, Señor, a toda maldición generacional, por la sangre de Jesús. Hoy nos declaramos sanos, limpios, renovados, Señor. Padre, gracias, porque por la sangre de Jesús hay sanidad. Por la sangre del Mesías derramada en la cruz, somos libres de toda maldición generacional, toda maldición en nuestras vidas, Señor, se va. Y hoy, Señor, nos sometemos a tu palabra. Gracias por la sanidad que tú derramas, que estás derramando, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Hoy tomamos la decisión de caminar por el camino de la bendición, de caminar hacia la bendición, Señor. Hoy tomamos la decisión de obedecerte. Hoy tomamos la decisión, Señor, de oír atentamente tu voz, de guardar tus mandamientos y de ponerlos por obra. Dígaselo al Señor. Dígale, Señor, hoy tomo la decisión. Dígale, hoy tomo la decisión de oír atentamente tu voz, de guardar tus mandamientos y de ponerlos por obra todos los días de mi vida. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.